buenas tardes, chicos. En el día de hoy vamos a ver como tema una historia de lucha por los derechos. Veamos de qué se trata. La lucha por los derechos tuvo sus primeros logros durante los siglos XVII y XVIII, cuando por primera vez luego de una larga era de revoluciones, algunos estados del mundo occidental reconocieron derecho a las personas. ¿Qué quiere decir esto? Que luego de luchas, de enfrentamientos, de levantamientos de las personas, se consigue por primera vez durante los siglos XVII y XVIII que algunos derechos sean reconocidos. Hasta ese momento esas sociedades eran, ¿sí?, desiguales e injustas. Y en relación con esto, se creía que las personas nacían con una condición social determinada, es decir, con una posición social determinada. Eres libre o esclavo, campesino o noble. Y esta condición era hereditaria, además de que no se podía cambiar. Aquí observamos a la derecha una imagen en donde se contiene la pirámide social, donde el rey está en la cúspide, es decir, en el lugar más alto, ocupa la posición privilegiada. Luego tienen a nobles y monjes que también ocupan una posición privilegiada porque forman parte de la punta en la que se encuentra ese rey. Y por debajo están los campesinos, los sirvientes, los esclavos, ¿sí? Y todas estas posiciones eran dadas por nacimiento y no se podían cambiar. Así era la sociedad hasta los siglos XVII y XVIII, y es a partir de allí cuando esto comienza a cambiar. Ahora, veamos cómo se fue dando ese camino hacia los derechos. La historia de los derechos y el Estado. Las primeras revoluciones que lograron reconocimiento de derechos surgieron en Inglaterra, donde personas comunes se enfrentaron al Estado para reclamar por el derecho a la vida. Es decir, las primeras luchas y logros, ¿sí?, por estos derechos se dan en Inglaterra, ¿sí? Uno de los primeros derechos en ser reconocidos es el derecho a la vida. Las revoluciones norteamericana y francesa luego promovieron las primeras declaraciones de derechos, como el derecho a la vida, a la libertad y a la igualdad, como derechos naturales, es decir, la persona nace con esos derechos e inalienable de las personas, es inseparable, no puede concebirse a una persona sin estos derechos. En la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, que es un documento que surge durante la Revolución Francesa, se estableció que todos los hombres nacen libres e iguales en derecho, es decir, todas las personas son libres, tienen libertad para realizar, ¿sí?, todo lo que deseen según sus propias decisiones, y son iguales en derecho, es decir, no hay ninguna persona que tenga más derecho que otra, lo cual generó un gran impacto social, ya que por primera vez las personas dejaban de diferenciarse por su nacimiento. Sin embargo, la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano no reconocía los derechos de las mujeres y los esclavos. Es decir, si bien este documento reconoció que todas las personas eran libres e iguales en derecho, no reconocía ni a los esclavos ni a las mujeres porque consideraban que estas personas no eran sujetos de derechos, ¿sí? Es decir, no eran tenidas en cuenta para esto. Las luchas contra el colonialismo europeo influyeron en la abolición de la esclavitud, siendo Francia el primer país en prohibirla, es decir, el primero en prohibir la esclavitud de Francia, y luego lo desarrollan otros países, sí, en función de estas luchas por la abolición de la esclavitud, por la prohibición de la esclavitud. Aún así, la igualdad ante la ley proclamada en esos años no tomaba en cuenta las grandes desigualdades sociales y económicas que la revolución industrial venía causando en la vida de los trabajadores. Es decir, a pesar de estas luchas, no se tenían en cuenta las desigualdades económicas, es decir, que hayan personas pobres y personas ricas. Esto tiene que ver con la mala distribución de las riquezas, ¿sí?, que haya diferencias sociales, que hayan personas que tengan más posibilidades que otras. Todas estas cuestiones que eran efectos de la revolución industrial hasta ese momento no se tenían en cuenta, ¿sí? Pero los derechos humanos, ¿cómo surgen? Porque cuando hablamos de derechos es inevitable no pensar en derechos humanos. Bien, los derechos humanos y el derecho internacional. Luego de conocerse los brutales crímenes del nazismo durante la Segunda Guerra Mundial en contra de los judíos, de minorías religiosas y opositores políticos, los países que triunfaron en la guerra decidieron tomar medidas para evitar dicho horror. Es decir, luego de conocerse los brutales crímenes que se habían cometido, ¿sí?, por el nazismo, como el aniquilamiento de los judíos, ¿sí?, y de minorías étnicas como los gitanos, ¿sí?, también de otras poblaciones como los eslavos, de personas que tenían
ciertos defectos físicos muy notorios, ¿sí? Que eran también discapacitados y algunos opositores políticos, los países que triunfan en esa guerra, ¿sí? Que triunfan en contra del nazismo, deciden evitar que vuelva a ocurrir un crimen de este tamaño, ¿sí? Una tragedia de este tamaño. Entonces se reúnen para tomar medidas al respecto, para resolver y prevenir los pleitos pendientes y futuros entre países, es decir, para evitar que surjan nuevos enfrentamientos que lleven a una nueva guerra mundial. Los estados vencedores de la Segunda Guerra Mundial constituyeron la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, que es la imagen que nosotros vemos aquí a la derecha abajo, la ONU, ¿sí? Que es una organización, es la Organización de las Naciones Unidas, ¿sí? Y esta tiene ese objetivo, ¿sí? Evitar los pleitos, ¿sí? Entre países a futuro. Y con el fin de evitar y resistir la gran acumulación de poder que había llevado a la matanza de personas, impulsan un programa de derechos humanos, como se ha dicho anteriormente, para evitar el horror que se había cometido por el nazismo, pero principalmente para evitar cualquier tipo de crimen semejante, cualquier tipo de crimen que se le parezca, ¿sí? Que se realice contra una persona por una condición de religión, de etnia, de color de piel, de pensamiento político. Entonces deciden realizar un programa de derechos humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada en 1948, reconoce por primera vez en la historia los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales básicos y que todos los seres humanos deben gozar. Es decir, por primera vez se contemplan muchos tipos de derechos, ¿sí? Dentro de una misma declaración que forma parte de la Declaración de los Derechos Humanos y que ha sido aprobada en 1948. La incorporación de los derechos humanos al derecho internacional fue de gran importancia. Ahora, ¿de qué hablamos cuando hablamos de derecho internacional? Bueno, esto significa que estos derechos están por encima del derecho de cada país, es decir, que tienen mayor poder, mayor autoridad, mayor jerarquía que el derecho nacional, por ejemplo. Tiene más poder el derecho internacional que una constitución nacional, lo que le permite regular problemas entre los estados y las personas particulares. Al formar parte del derecho internacional, los derechos humanos comprometen a los estados a cumplirlos y también a adoptar medidas para su disfrute, ¿sí? Es decir, a tomar iniciativas, acciones que permitan garantizar, ¿sí? El beneficio de estos derechos.